Bueno, y vamos a comenzar con el análisis. Voy a presentar a nuestros invitados para esta próxima hora. Nos acompañan Roberto Izurrieta, es analista independiente y profesor de la Universidad George Washington. Juan Carlos Hidalgo es investigador del Instituto Cato. Y en Nueva York se encuentra Arcadio Casillas, vinculado con el Partido Republicano del Estado de Nueva York, también muy cercano a el gobierno de Donald Trump. Muchas gracias a los tres. Arcadio, comienzo contigo. ¿Cómo resumes esta semana para el presidente Trump con tantos temas pendientes? El fallo de la Corte de Apelaciones del Noveno Circuito, que no quiso levantar la suspensión sobre el decreto, el tema de China, el tema de México. Mucho de qué hablar en la semana para el presidente Trump. Esto era esperado porque él había hecho las promesas durante la campaña, las primarias y la campaña general. Y claro que lo iba a hacer. También tienes la situación con los demócratas, en el cual en el Senado están en contra de todas las nominaciones que están sucediendo. En la parte de la inmigración, creo de la forma en que se anunció al principio no fue bien preparada y no fue comunicada de una forma correcta. Y también muchos de los republicanos en el Senado no sabían lo que estaba pasando. La Corte del Circuito 9 es una que de todas las opiniones que ellos tienen, el 90% son casi siempre por la Corte Suprema del país, no se ubican. Entonces, esto va a ser una situación que va a seguir. Lo que él había hecho con el asunto de inmigración no tenía nada que ver con musulmanes, tenía que ver con el asunto del terrorismo, y era por 90 días a 120 días. Lo que va a pasar va a ser que ellos van a tomar una posición de examinar a todas esas personas que van a venir de esos 7 países para estar seguros que no haya algunos que vayan a cometer un acto de terrorismo. Y entonces el asunto va a seguir con la cuestión con la Corte hasta que llegue al punto de vista que va a ser la verdad que van a estar de la parte del presidente, porque ha sido así desde hace mucho tiempo, desde 1954, y es una situación ahora que es todo política. Pero al principio creo que no fue presentada de la mejor forma posible. Roberto, la semana para el presidente Trump. Yo estoy muy contento, no por los hechos políticos per se, que soy franco, no tengo mayor posición con respecto al tema del veto en el tema de inmigración, o mejor dicho, prefiero no opinar sobre eso, pero lo fundamental aquí es que esto es una muestra de la división de los poderes, del límite del poder del Ejecutivo, del respeto a la ley, del respeto a los procesos. El corazón de la democracia no es solamente el acto de votar, no es ni puede ser el dominio de las mayorías o el dominio del voto popular per se, por decirlo así. El argumento de Arcadio, que es muy bueno, él lo ofreció durante la campaña, lo está cumpliendo. Sí, pero para mí eso no es argumento. El argumento es que la democracia se fundamenta en el respeto a la ley. Y la ley está garantizada por el sistema de justicia independiente y también por la división de los poderes, en este caso un Congreso que en este caso en ambas cámaras tiene la mayoría el Partido Republicano, lo cual es absolutamente legítimo, y el Ejecutivo. Pero la democracia opera cuando hay estos límites en el poder y la garantía de la ley. Entonces, que sea lo que tenga que ser, pero que sea que el sistema de justicia lo decida. Y eso es muy bueno, y creo que es muy bueno recordar a nuestros amigos de otros países que más allá de los tintes populistas de Donald Trump, el sistema democrático es un sistema fuerte, las instituciones son fuertes. Yo no vería que ningún otro país, sobre todo, por ejemplo, lastimosamente en algunos países de América Latina, exista un juez que se atreva a oponerse o a tomar una resolución que impida una decisión tan importante en la agenda presidencial de un presidente electo en las últimas 2 semanas, o sea, no posesionado en las últimas 2 semanas. Es una muestra del respeto de las instituciones, de la independencia de los poderes del Estado y de la fortaleza de la democracia, sea cual fuera la discusión y el resultado final. Juan Carlos, la semana para Trump. Sí, concuerdo con Roberto. Cuando llegó Donald Trump a la presidencia, la pregunta era qué tanto la institucionalidad de Estados Unidos iba a funcionar como un contrapeso a un presidente que durante la campaña dio amplias muestras de desdén hacia las instituciones, desdén hacia la división de poderes.
su discurso presidencial, denunció a la clase política, la misma gente que lo estaba rodeando en ese escenario en el Capitolio, los denunció como una clase política que se ha servido a sí misma durante todos estos años, que no ha respondido a los intereses del pueblo. Y bueno, vemos que él llegó con una agenda efectivamente agresiva. Él llegó a cumplir lo que prometió en campaña, lo cual en cierto Legítimo. es legítimo en un contexto de una democracia como la estadounidense. Sin duda alguna, algunas de las medidas que está llevando a cabo despiertan suspicacias sobre su constitucionalidad, sobre su legalidad, y la pregunta es qué tanto las Cortes iban a funcionar de contrapeso al Poder Ejecutivo. Y estamos viendo que a las pocas semanas de inaugurado ya tenemos un choque bastante directo entre el Poder Ejecutivo y el sistema judicial. Para aquellos que estamos en contra de la naturaleza, por lo menos de muchas de estas medidas, particularmente temas migratorios, tendremos que ver hasta que éstas lleguen a la Corte Suprema para definir efectivamente, para cantar victoria o derrota, pero sin duda alguna genera tranquilidad saber Exacto. de que el sistema de pesos y contrapesos que fue diseñado en este país, que ha sufrido en algunas otras presidencias, está funcionando de manera óptima por el momento en estas semanas de la presidencia Trump. Pesos, contrapesos, algunos dudaban sobre si existían o no. Esta semana ha demostrado que los tres poderes tienen autoridad y los tres poderes hacen respetar su autoridad. De eso vamos a hablar en instantes, pero antes de la pausa vamos con sus reacciones al fallo de la Corte de Apelaciones del Noveno Circuito, que no quiso suspender una decisión de un juez de distrito, del juez Rothbard, que a nivel nacional suspendió la implementación del decreto presidencial sobre refugiados e inmigrantes de 7 países de mayoría musulmana. Elizabeth González dice: Trump cree que la nación es de él como sus empresas. No ha podido entender lo que representa ser un presidente que tiene que regirse a muchas leyes existentes y no ordenar cómo que jueces, etcétera, fueran sus empleados. Héctor Castañeda: cuando haya un atentado musulmán en cualquier parte de Estados Unidos, se acordarán de este decreto. La Corte con este bloqueo dejó al presidente muy mal. No estoy de acuerdo. Lilian Córdoba dice: no siempre vas a ganar, Trump. Primero madure, luego aprenda sobre política y después aprenda a respetar. Esto no ha terminado, como dijo su secretario de Justicia el viernes, y la misma Casa Blanca no renuncian a ninguna posibilidad, no descartan siquiera poder hasta emitir un nuevo decreto. Vamos a la pausa, ya regresamos con más. Estamos en Choque de Opiniones desde Washington. Videgaray le habría dado una revisión al discurso que dio el presidente Trump cuando presentó su decreto sobre el muro fronterizo. La relación con México sigue siendo tensa. ¿Está moderando el presidente su mensaje? ¿Está atendiendo la realidad o todavía esto puede llevar a una situación crítica entre ambos países? Bueno, la propuesta de construir un muro sigue en pie y el presidente la delineó y la presentó ante el Congreso, así que eso irremediablemente va a seguir tensando la relación entre ambos países. La amenaza de poner un arancel del 20% a las importaciones mexicanas ya fue delineada por un portavoz presidencial y eso sin duda alguna tensa las relaciones. El hecho de que por más que se quiere hacer del abogado sombrero, se quiere disimular naturaleza esta renegociación que se está planteando, lo cierto es que la renegociación que se está planteando es para diluir NAFTA, para crear barreras al comercio bilateral entre los dos países. Así que bueno, las declaraciones de la última semana donde Trump señala de que le ha ofrecido ayuda a México para combatir los carteles, algo que lo han hecho todas las administraciones anteriores, por lo menos en los últimos 40 años, no creo yo que cambian el hecho de que la retórica de Trump y de su gobierno sigue siendo hostil hacia México y sigue promoviendo la construcción de un muro que es un acto que sin duda alguna va a tensar la relación entre las dos naciones. Arcadio, ya hay voces dentro del Partido Republicano en el Congreso que dicen: si va a construir muro, tiene que decir de dónde va a salir el dinero. Y algo que me llama la atención, hablamos de lo de Videgaray, también se filtró la conversación que tuvo el presidente Trump, no solo con Enrique Peña Nieto, sino con el primer ministro de Australia. 3 semanas y esta Casa Blanca está llena de filtraciones, parece un barco lleno de filtraciones. ¿Es eso normal? ¿Es parte de la política? ¿No está controlando bien el mensaje la misma Casa Blanca? Es parte de la política, Juan Carlos. Tiene que ver otra vez con las promesas, las cosas que sucedieron durante la campaña. Y claro, tiene que apoyar a todos esos que lo apoyaron a él. Y parte es la pared, el muro,
estar seguro de que se siente el pueblo que votó por él, que tienen a un presidente que va a estar primero por el ciudadano americano y después por otros. No dejar que otros gobiernos nos dicten a nosotros lo que tenemos que hacer y cuándo hacerlo. También hay que considerar que desde el punto de vista de que él es más bien comerciante que político, es parte de para esos que hayan leído todos los libros de él, que lo hayan tratado con él cuando estaba como ciudadano privado, tiene que ver con la forma de tratar de negociar. Y al fin y al cabo, igual que ahora con el presidente de la China, en el cual que no iba a continuar con la póliza de una China, ahora cuando tuvo la conversación con él en el teléfono últimamente, le dijo en realidad que cree en esa opinión y que va a seguir esa regla que han siempre continuado. Para mí es todo parte de la forma en que él hace su negocio y tiene la conferencia para tratar de llegar a un punto en que ponen las cosas bien altas y entonces llegar a la parte de llegar a ese punto de vista que él cree que es la mejor forma de tratar y de tener un trato. México es los mejores amigos que tenemos, como dijo anteriormente Juan Carlos, con NAFTA. Claro que van a tratar de renegociar para estar seguros que tengamos mejor pacto entre no solamente con México, pero también con Canadá, también con todos los demás países. Es renegociar porque el mundo ha cambiado desde que el NAFTA fue iniciado y firmado bajo la presidencia de Clinton. Para mí todo esto es política, todo esto es parte de los primeros 100 días y al fin y al cabo México seguirá siendo un buen amigo nuestro y socio nuestro. Roberto, pero en este caso ve uno, está Trump en un curso en el que está aprendiendo el cambio entre mandar en sus empresas y mandar en el gobierno y tener contrapesos, pero vemos, por ejemplo, México el viernes le advirtió a sus ciudadanos que tomen medidas, que estén en contacto con sus consulados, porque las cosas cambiaron y dicen ellos, ahora hay mucho más rigor en decidir a quién se va a deportar. Aunque se habla de estar en estos 100 días, no hay señales de que las cosas vayan a mejorar. Sin lugar a dudas, yo creo que estos primeros días, estas primeras semanas son muy malas señales. Yo quisiera decir una cosa muy atrevida. Yo no tengo, honestamente creo que los Estados Unidos, como cualquier derecho, están en su derecho de construir el muro que quieran dentro de su territorio. Me parece un error. Me parece una muy mala señal. El problema es cuando dice voy a construir el muro y además me lo tienes que pagar. Sí. Porque eso ofende al país. Y segundo, lo mete a Donald Trump en un problema sin solución. Y México, por supuesto, va a decir yo no voy a pagar el muro. Entonces, ¿cómo vamos a pagar el muro? Entonces, podemos cobrarles a los inmigrantes a través de las remesas o podemos ponerle tarifa y con eso compensamos. O sea, esa segunda decisión te lleva a una serie de problemas que nos complica a todos. Y quiero volver al tema central que se menciona Juan Carlos y menciona Arcadio, la manera de negociar. Aquí hay una diferencia fundamental. En el sector privado tú puedes negociar con fuerza. En el sector privado tú puedes iniciar una negociación con una posición enormemente agresiva. Y lo ha hecho Donald Trump en sus negocios, diciendo, esta es mi posición, y si no te gusta vamos a la corte. La mayoría de los buenos negociantes que dicen, bueno, ¿sabes qué? Yo no me voy a ir a juicio, quédate con eso y yo sigo haciendo lo mío. Pero en el sector público y en los asuntos de Estado estás ofendiendo la dignidad de otros países, por lo tanto no van a salir corriendo con tus amenazas. Lo que va a producirse es una complicación en las relaciones políticas, en las relaciones comerciales, en las relaciones diplomáticas, que es lo que estamos viendo que está pasando en este momento está pasando con México, está pasando con China y otros países, y eso es lo grave. Hay un punto importante ahí y es, sí, Estados Unidos es un país indispensable, porque en esta naturaleza transaccional de cómo ve Donald Trump la política exterior, él piensa de que los demás países necesitan más a Estados Unidos de lo que en Estados Unidos lo necesita a ellos. Es una asunción falsa. Vivimos en un mundo complejo, un mundo con crecientes amenazas que Estados Unidos ha identificado como propias. El resurgimiento de Rusia como una potencia agresiva a nivel mundial, el surgimiento de China como una potencia geopolítica importante con aspiraciones territoriales en rutas importantes marítimas en el Mar del Sur de China, el crecimiento del terrorismo islámico para el cual Estados Unidos necesita de la cooperación de otras naciones, principalmente en materia de inteligencia,
Y bueno, si Estados Unidos adopta esta posición de matón, ¿verdad? De bully, y ya lo vimos en la llamada que tuvo con el primer ministro australiano, o sea, si nosotros tenemos que hacer una lista de los 3 países más aliados de Estados Unidos en la época posguerra, hasta Australia está en esa lista. Y ya vimos que, de alguna manera, Trump se la ingenió para antagonizar al primer ministro de ese país. Creo yo de que tarde o temprano, yo creo que más temprano que tarde, la administración Trump se va a dar cuenta que otros países no necesariamente van a venir a aceptar los términos que la administración Trump les está planteando. Pero y esta pregunta para los tres, así como hablamos de Trump, Arcadio, acostumbrándose a entender la diferencia entre el sector privado y el público, ¿no está también la contraparte acostumbrándose al estilo de Trump, teniendo en cuenta que Trump es el presidente, guste o no le gusta a la gente, es el presidente de los Estados Unidos y encabeza el ejecutivo de uno de los países, si no el más influyente del mundo? También hay un proceso de aprendizaje inverso. Sin lugar a dudas. Arcadio, perdón. Sin lugar a dudas. Todos nos tenemos que adaptar o tratar de entender este sistema político que es nuevo en los Estados Unidos. El populismo ha sido muy común en América Latina, y en América Latina, pues como estamos más acostumbrados. No acabamos de entender cómo va a funcionar el populismo en un país con una democracia sólida, con instituciones, en un país que tiene el nivel de influencia y poder que tiene. Nos va a costar. Y yo lo que estoy viendo, y al principio yo era mucho más... tenía muchísimas más dudas que este sistema que le fue tan efectivo en la elección primaria, en la elección general, podría ser que le va a ser efectivo en el gobierno, pero lo que nos están diciendo las encuestas es que le está costando muchísimo. Asume la presidencia siendo el presidente más impopular de la historia moderna de los Estados Unidos, y estos primeros 100 días que deberían ser una luna de miel, no deja de ser una serie de complicaciones, la mayoría creados por un estilo de gobernar que, en mi opinión, no se adapta a las circunstancias y al país y a este país. Vamos a seguir la conversación después de la pausa. Y Arcadio, te prometo que comenzamos la siguiente media hora contigo para seguir la conversación. Arcadio Casillas, Roberto Izurieta, Juan Carlos Hidalgo acompañándonos en esta edición de Choque de Opiniones. Estamos hablando de las invasiones a otros países como la invasión a Irak. ¿Cuánta gente murió en la invasión a Irak? Que fue una invasión ilegal y totalmente injustificada. Pero tú equipararías las acciones de Putin con las acciones de Barack Obama y ¿cuánta gente ha muerto por la guerra de drones en Estados Unidos, en Yemen y en Pakistán? Estamos hablando de miles de personas. Ahora bien, ahí el problema es esa equivalencia moral entre Putin y algún otro jefe de Estado. Putin ha realizado acciones también altamente deplorables. Putin es un dictador. Putin ha amenazado, encarcelado y probablemente asesinado. Eso no pasa en este país. Totalmente. Entonces la equiparación a mí me parece ofensiva. No podemos negar que la política estadounidense no ha sido una política en lo absoluto de manos limpias. Absoluto no existe. Lo mismo cuando me dicen el 100%, lo absoluto no existe. Roberto, pero podemos hablar Irán-Contra. Ni cerca. Podemos hablar una serie de actos registrados en la historia en que Estados Unidos ha tenido un papel que no ha sido. Yo estuve totalmente en contra de la guerra en Irak, sin lugar a dudas. Pero yo nunca he dudado que los Estados Unidos en esa guerra, como en la mayoría o en todas sus acciones militares, trata de limitar el que muera gente inocente. Tenemos otros países, en este caso Rusia y lo que está pasando Siria, que les importa un demonio. La bomba atómica no fue una decisión yo no lo comparo. Con todo respeto, yo no lo comparo en lo absoluto. El punto aquí es que el presidente de los Estados Unidos debe siempre defender a los Estados Unidos. No quiere decir que va a ignorar la historia o los errores de los Estados Unidos, pero el presidente debe stand up, debe defender a este país, y Trump no está haciendo eso. De hecho, en ese caso no lo hizo. Está de acuerdo con críticas. Pero el presidente Trump está haciendo lo que dijo que iba a hacer. Él dice lo que piensa, así no le gusta a mucha gente y así vaya en contra de lo que se espera que diga un presidente. El presidente Trump es único, es diferente a todos los presidentes que hemos tenido en este siglo. En eso estamos todos de acuerdo. Claro. Y hay que darle también el tiempo para que pueda ejercer su presidencia sin tener la posición tratando de limitar el poder ejercer esa posición como presidente de la administración para poder gobernar al gobierno.
El asunto con Putin, yo estoy de acuerdo con Roberto sobre la realidad que las Fuerzas Armadas de nuestro país siempre toman el cuidado mayor para estar seguros que esos inocentes no mueran o sean heridos en cualquier acción militar, lo cual todos los demás países no lo hacen, lo cual es también problemático para los soldados y soldadas de nuestras Fuerzas Armadas. Que estamos a un nivel que más nadie en este mundo lleva en tratar de mantener el nivel de los seres humanos más alto que cualquier otra persona. Que los otros asesinan, que matan, que eliminan, que no le importa nada, como está pasando en Siria, como está pasando en Irak, como hace el terrorismo, ISIS, etcétera. Eso es una cosa que nosotros no podemos controlar. Lo que sí podemos controlar es lo que nosotros hacemos. Trump no estaba de acuerdo con la invasión nuestra intervención en Irak y también con los asuntos con Siria y todos estos sitios. Él está tratando de minimizar nuestra inversión, pero también tener a nuestras Fuerzas Armadas. Obama sacó a todos los militares que teníamos en Irak, en el cual hizo que ISIS creciera. Y en el último año de su presidencia empezó a aumentar las Fuerzas Armadas nuestras en Irak. Ahora, el asunto es que el presidente se suponga que diga lo que diga. Él no ha, en cualquier forma, no ha defendido a nuestros intereses en su forma de hablar en esa entrevista con O'Reilly con Putin, sobre la referencia de Putin. Él está diciendo esto es lo que va a hacer. Él en la realidad está defendiendo. Ahora bien, hay un punto que hay que aclarar fáctico ahí, es que no fue Obama el que retiró las tropas de Irak, fue el presidente Bush el que firmó el acuerdo con Bagdad para retirar las tropas en Irak. Y es un tema que los demócratas y los republicanos se han tirado la pelota, porque a los demócratas les gusta decir que ellos acabaron con la guerra en Irak, pero luego de hecho fue el presidente Bush el que firmó el retiro de las tropas de ese país. Pero no totalmente. Para aclarar un punto. La preocupación, la mayor preocupación con estas declaraciones de Trump no es sobre la equivalencia moral de Estados Unidos con la Unión Soviética, con Rusia o Putin con el presidente de Estados Unidos, sino es este bromance que estamos viendo entre Donald Trump y Vladimir Putin. Porque hay que reconocer que Vladimir Putin es una amenaza para el orden internacional liberal. Sus intervenciones en Ucrania, sus intervenciones sanguinarias en Siria, el hecho de que activamente está tratando de desestabilizar a las democracias occidentales. Ya hemos visto que no solo Estados Unidos, y ya se han reportado ataques a los procesos electorales. ¿No tienes problema con las intervenciones a los procesos electorales? No, jamás. De Alemania. Yo no tengo problema que él trate de tener una buena relación con Putin. Casi todos los presidentes lo han intentado y se han dado cuenta a la vuelta de la esquina que no sirve para nada. Lo que yo sí tengo un problema es con la equiparación, tratar de equiparar las acciones de un dictador versus las acciones de un país democrático con límites de poder. Cada vez que existe una acción militar en este país, la prensa libre de este país te informa qué pasó en el territorio. Tienes después el Congreso que llama a los funcionarios para preguntar si efectivamente es así. Esa es la virtud de la democracia. Entonces yo lo que tengo... Roberto, pero la muerte de Pat Tillman, por ejemplo, un militar estadounidense, fue reportada como que murió en combate y fue condecorado como un héroe. Después se supo que era mentira. Después se supo. ¿Pero por qué sabemos que es mentira? Porque hay democracia. Mi argumento es, ¿por qué se supo al final? Es cierto que al inicio el problema fue mucho más difícil de clarificar, pero solamente la democracia, la libertad de expresión, la independencia de los poderes nos permite a nosotros, los demócratas, tener confianza de que el proceso lo que busca es conocer la verdad, lo que busca es defender los derechos de los ciudadanos, respetar los derechos humanos. Sí, sin lugar a dudas. O sea, las situaciones de guerra son horrorosas, por eso estamos en contra de la guerra. Pero lo que yo quiero... El punto de colega que hace de que el problema acá es el bromance entre Trump y Putin, pienso que es la... El intento de romance, bueno, hasta ahora hemos visto un romance, ¿no? Pero es increíblemente problemático que sabiendo que Rusia ha interferido en nuestras elecciones, estemos en esta situación con Putin, que un presidente estadounidense esté tratando de tener una relación así con Putin. Arcadio, suspiraste. Rusia y las elecciones, ¿debió haber una mayor sanción o simplemente
fíjate, la posición que perdió todavía no pueden aceptar que perdieron y van a decir y hacer cosas para tratar de unificar, de hacer la administración de Trump. Déjame terminar, por favor. La administración de Trump, estar seguro que no pueda administrar, y entonces todo lo que diga Trump, no hay nada que pueda decir Trump, que haga la administración, que salga bien. Todo es malo. Pero es que lo hace peor mal. que hay. No lo hace mal. Dame un ejemplo todo de algo relativo. bueno. Mira, nadie es perfecto. Obama no era perfecto, nadie es perfecto. No, nadie. Y Trump no es perfecto tampoco. Pero la verdad es que también hay que darle el respeto que ha ganado, aunque el voto... Pero él tiene que actuar como un presidente legítimo y como un presidente respetable. ¿Cuál es? Mira, es respetable. El caso es quién va a decir cuál es el significado y cómo es que uno dice, bueno, este es el una ley presidente. inconstitucional. ¿Qué ley está constitucional? presentando leyes inconstitucionales. Yo pienso que eso no es respetable. ¿Cómo cuál? Por ejemplo, negar la entrada a refugiados que están buscando escapar la guerra. Eso es inconstitucional. Eso no era. Lo que él dijo Las fue... Cortes lo dijo, no. Eso no fue lo que dijo. Lo que dijo fue que iban a haber 90 días a 120 días. En 90 días esos refugiados pueden volverlo a perder No eran todo. refugiados, eran inmigrantes en el cual no se sabía nada de ellos. Incluyendo refugiados. Eso no ha sido el caso. Eso no ha sido el caso. El caso es que tuvo el derecho de hacerlo porque la primera... Las Cortes dicen que no tiene derecho. Cuando uno toma en la Biblia para ser presidente, cuando se lo administran, es defender a este país de enemigos de afuera y de adentro. Y esa es lo primero que tienen que hacer. Respetar la Constitución. Esa es la Constitución, claro. Tenemos derechos de religión y del Claro que sí, pero no se van a poner de acuerdo, todos los inmigrantes, pero con permiso, todos los inmigrantes Arcadio, porque me y tengo que ir a todos la los que pausa. quieran venir a este país no pueden entrar en este país a menos que sean dejados. Uno no tiene derecho a entrar a este país porque uno quiere entrar a este país. Yo como inmigrante sé eso, tuve que pasar y hacer todos los papeleos para poder llegar a este país. Yo también, pero claro, estamos hablando de personas que pasaron Tengo por que el ir a la proceso. pausa, Arcadio Casillas. Vanessa, vamos a la pausa, regresamos con nuestro segmento final. Por supuesto, la conversación no termina. Seguiremos durante las próximas semanas hablando de esta transición de poder en Estados Unidos. Muchas gracias a nuestros invitados, Vanessa Cárdenas, estratega demócrata, Roberto Izurieta, analista independiente, profesor de la Universidad George Washington, Juan Carlos Hidalgo, investigador del Instituto Cato, y en Nueva York, Arcadio Casillas, estratega republicano, hombre cercano al presidente Donald Trump. Muchas gracias a los cuatro por acompañarnos y a ustedes en sus hogares por seguir nuestra conversación. Los esperamos el próximo domingo. Soy Juan Carlos López y en nombre del equipo técnico y de producción de Choque de Opiniones de CNN Washington les agradecemos su compañía. Nos vemos la semana entrante. Hasta luego.